Qué bueno que nos estás acompañando hoy. Tengo un tema que es de sumo interés. Todos los temas que sean referentes a la palabra de Dios son buenos, son importantes, son saludables que los escuchemos. Pero este tema surge de una conversación que tuve recientemente con una consierva, una mujer de Dios, un ministro del Señor, y estábamos pues analizando eh, las cosas, la palabra y lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces eh, me surgió la inquietud de compartir lo que en esencia fue lo que hablamos mi consierva y yo. Me surgió eh, el, el deseo de poder compartir contigo esto que es de suma importancia para todos nosotros. Titulé el programa de hoy: ¿Dónde depositas tus dones? Y yo quiero leerte varias escrituras como siempre hacemos aquí. Nosotros siempre basamos lo que decimos en la palabra de Dios. Quiero leerte varias escrituras para que veas que ese es el fundamento, la base de lo que vamos a estar hablando. En Gálatas 1:15 dice así: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiere decir que nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde ese momento ya Dios nos ha apartado a nosotros para una responsabilidad, una misión, un derrotero, una responsabilidad en esta tierra. Le añado a esa parte del fundamento en 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nosotros tenemos que entender que Dios deposita en nosotros como si fuera un banco. Cuando tú vas a un banco, tú haces depósitos y haces retiros también, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros hacemos es que tú eres el banco donde Dios está depositando unos dones para que tú hagas las obras de justicia a las cuales Dios te ha llamado a ti. Es bueno que tú entiendas esto para que entonces nazca en ti el deseo ardiente de tú buscar de Dios y buscar su presencia y buscar lo que Él está pretendiendo y anhelando y deseando y te ha asignado desde el vientre de tu madre. Otra escritura que quiero compartir contigo es 1 Corintios 12:4, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces yo quiero hacerte aquí un alto, porque es cierto que hay dones espirituales, es cierto porque la palabra nos dice que son depositados en las personas, pero nosotros tenemos que entender que también hay regalos, hay carismas, hay capacidades, hay responsabilidades que Dios las puso en ti, porque tú eres único y única, para que tú hagas la responsabilidad que Dios diseñó para ti en esta tierra. Él no te va a llamar a ti a que tú hagas algo si tú no tienes el equipo o la capacidad. Fíjate que a quien Dios llama, Él equipa. Así que lo que Él te pide que tú hagas, Él te lo pide porque Él sabe que tú puedes hacerlo, porque Él sabe que tú eres capaz de llevar a cabo esa función, porque Él fue el que te diseñó, Él es tu creador. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros nacemos con un equipo apropiado para poder hacer la función, la misión, la responsabilidad asignada. Óyeme, todos, absolutamente todos los seres humanos, cuando nacemos en esta tierra, tenemos un llamado, una responsabilidad, un derrotero, una misión que cumplir en esta tierra, un propósito que cumplir en esta tierra. Pasa que algunos nunca lo descubren, pero tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo. Si tú eres llamado, entonces tienes que hacer algo, y entonces Dios no te va a pedir a ti
que tú hagas cosas si tú no tienes las capacidades para hacerlo. Por tanto, de antes del llamarte, ya Él depositó en ti esas capacidades. De antes del llamarte, ya Él te dio a ti todo el equipo necesario para hacer exactamente lo que tú tienes que hacer. Ahora bien, tenemos responsabilidades a nivel espiritual y responsabilidades y destrezas, capacidades que las tenemos que usar para nuestra misión de hacer cosas en esta tierra en las que nosotros exaltemos el nombre del Señor. Cuando la consierva y yo estábamos hablando, estábamos diciendo, wow, esta gente, y en específico estábamos analizando una persona que qué caudal de capacidades, con poder de convocatoria, don de gentes, muchas cualidades que no las ha logrado rendir al Señor por sus definiciones de vida que no están correctas. Pero que nosotros tenemos que hacer. Si tú has nacido de nuevo, es tu responsabilidad buscar para encontrar qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra, dónde Él quiere que tú vayas, dónde Él quiere que tú deposites lo mejor de ti para hacer la diferencia, para predicar con tus acciones lo que es ser hijo de Dios, para predicar las buenas nuevas con las acciones. Recuerda que yo siempre he dicho aquí, el que me sigue sabe que nosotros predicamos mejor con nuestras acciones que con nuestras palabras, porque a veces, tristemente, no hay consonancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por tal razón nosotros tenemos que buscar la forma de que haya esa consonancia, y lo mejor que podemos hacer es, en vez de hablar mucho, actuar mucho, de una forma que sea la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios y que practicamos el amor de Dios y que practicamos todo lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, como te menciono, es nuestro deber que cuando nosotros tenemos uso de conciencia, debemos poner en función nuestros dones, habilidades, destrezas al servicio del Señor. Si todavía tú no sabes lo que eres y eres un hijo de Dios que has nacido de nuevo, tú tienes que entender lo siguiente. Tú tienes que entender que es tu responsabilidad ir ante la presencia de Dios si no lo has descubierto todavía y decirle, Señor, revélame. Revélame en qué tú quieres que yo funja, dónde tú quieres que yo me exponga y entregue mis dones. Revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Todos, como te dije, tenemos un llamamiento particular. Y es cierto que hay unos que son generales al cuerpo de Cristo, pero tú como individuo tienes unas responsabilidades particulares que llevar a cabo en esta tierra. Y escúchame bien, tú eres irrepetible. Nadie puede hacer lo que Dios te llama a ti y tú no vas a hacer de lo que Dios llame a otra persona. No tenemos que fijarnos en lo que Dios ha puesto como responsabilidad a otras personas. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que Dios nos ha asignado a nosotros para nosotros poder hacer lo que nos corresponde, para nosotros hacer lo que es importante, para nosotros hacer lo que nos conviene. Y entonces estamos poniendo al servicio de nuestro Rey los dones. Como te dije, a veces personas tienen infinidad de dones, tienen infinidad de capacidades, infinidad de destrezas, infinidad de carisma que Dios ha puesto en ellos y los ponen al servicio de los reyes con letra minúscula y los dioses con letra minúscula. Y solamente hay un Dios, solamente hay un camino y solamente hay uno a quien nosotros le tenemos que rendir esos dones. Vemos muchas veces personas que, no conociendo al Señor, todo eso lo usan y lo depositan en lugares donde no da el fruto que debería estar dando, porque cuando nosotros usamos nuestros dones para servir al Señor, hay frutos que se ven, hay frutos que
se manifiestan, hay frutos que se propician que ocurran por haber estado haciendo lo que Dios nos llamó. Te voy a dar un ejemplo. Yo no tengo unas capacidades, yo los reconozco, por tanto, yo sé que en esas áreas yo no debo entrar, no debo meterme a hacer lo que Dios no me llamó, porque yo no tengo el equipo para hacer eso. Pero sí en lo que Dios me ha llamado a mí, que ya Él me ha ido revelando desde que yo comencé a preguntarle, desde que yo comencé a inquietarme, desde que yo comencé a decirle, Señor, ¿para qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú me ves, Señor? Señor, yo tengo este sueño. Este sueño proviene de ti. En esto que yo me veo, Señor, es lo que tú quieres que yo haga. Yo tengo que decirte que Dios me contestó y no tan solo me abrió unos espacios para que yo hiciera cosas que yo jamás pensé que yo era capaz de hacer. Y eso mismo te va a ocurrir a ti si tú decides que te vas a poner en las manos del Señor, que te vas a poner en la brecha que Él ha establecido para que tú te pares y para que bendigas a personas. Una vez nosotros nacemos de nuevo, es nuestro deber, te repito, muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo, es nuestro deber poner esas capacidades en las manos del Señor para nosotros hacer lo que Él nos mandó. Y recuerda, Él nunca nos envía a nosotros a hacer, Él nunca nos envía, escucha, nunca nos envía a nosotros a hacer lo que no tenemos la capacidad. Él nos envía a hacer lo que Él sabe, porque Él depositó ya las capacidades y destrezas en nuestra vida para que lo hiciéramos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Quisiera yo haber descubierto esas capacidades mucho antes de cuando lo descubrí. Quisiera yo haber podido entender que mi razón de estar en esta tierra no era vivir y morir, sino haber cumplido el propósito de para lo cual yo llegué a esta tierra. Qué bueno que Él me reveló, qué bueno que Él me llamó, qué bueno que Él me mostró, qué bueno que Él abrió mis ojos espirituales, claro, cuando yo se lo pedí, porque yo anhelaba saber qué era lo que Él quería que yo hiciera. Debe haber en ti esa pasión, debe haber en ti ese deseo de saber no tan solo cuáles son tus dones, sino dónde depositarlos. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos una responsabilidad que es, y lo voy a poner y te sugiero que lo escribas con letras mayúsculas, nosotros estamos aquí para servir. Estamos para servir. El mismo Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces piensa tú en el lugar donde yo estoy, porque yo no quiero que tú equivoques. La gente piensa, no, pero los llamados son los pastores, los administradores, los maestros, los 5 dones mayores que vemos en la palabra. No, espérate. Dios te ha llamado a que tú seas bendición donde quiera que tú estés. Tú puedes ser un maestro y ser de bendición. Ayer estaba yo conversando con una amiga y estábamos hablando sobre la influencia que tienen los maestros en los niños. Si los maestros, por ejemplo, supieran, algunos que no lo saben, no lo entienden y no lo reconocen, supieran el privilegio que Dios les ha dado, especialmente esos que vienen cuando los niños acaban de pasar la transición de salir de su casa para el escenario escolar, esos deberían entender que ellos son los que pueden inspirar para que un niño ame estudiar, para que un niño ame el ser inquisitivo, el aprender. Esos deben saber que Dios los ha colocado ahí para que sean de inspiración a esos niños. ¿Y sabes qué? Eso es parte del ministerio y el llamado que Dios te ha dado a ti.
Igualmente, pues en diferentes profesiones, repito, no tienes que ser tú un llamado a los 5 ministerios mayores, es que todos nosotros, escucha bien y ponlo en letra mayúscula si estás tomando notas, todos somos llamados al ministerio. ¿A qué ministerio? Al ministerio de compartir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Eso no le toca a unos pocos, nos toca a todos los hijos de Dios, absolutamente a todos. ¿Y cómo tú lo haces y en dónde lo haces? Donde Dios te haya puesto. Tú puedes ser un médico y puedes ser una persona de inspiración. Yo recuerdo cuando yo daba servicio directo, me tocó llevar una niñita que tenía una condición de espina bífida y le iban a hacer una operación para que la niña no se quedara inválida. Y el médico que la iba a atender, un cirujano famoso con un renombre en los Estados Unidos, hizo algo que me habló a mí más de sus convicciones religiosas que él se pusiera a decirme cosas. Yo sabía que él era creyente, pero lo más hermoso que él hizo, y fue un acto de servicio, de amor y de compasión, fue que cuando él terminó la cirugía, él nos pidió tanto a la madre, al foster mom, y a mí, que él quería que entráramos a la sala de operaciones para que cuando la niña despertara de la anestesia, las dos caras que viera fueron caras conocidas para la niña y ella pudiera sentirse estable y segura después de haber sufrido una cosa tan violenta como una operación mayor. Eso para mí significó tanto porque me mostró que esta persona estaba operando en el amor de Dios y estaba predicando la palabra, mostrando misericordia por esa niñita que había pasado el trauma de ser removida de las manos de su madre. Donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros estemos, podemos ser de bendición y podemos predicar la palabra con nuestras acciones. Te repito, hacer la diferencia es lo que Dios espera que nosotros hagamos y que le mostremos al mundo que no conoce al Señor, a qué rey, a qué Dios nosotros servimos. Servimos a un Dios de compasión, servimos a un Dios de misericordia, servimos a un Dios de justicia. Y así nosotros debemos comportarnos. Yo quiero leerte algo aquí para probarte que a veces nuestra mente nos juega tretas cuando nosotros pensamos que no somos capaces de hacer nada, que no somos capaces de entender, de hablar, de hacer la asignación que Dios nos ha dado. Yo quiero mostrarte por la palabra de Dios, te quiero mostrar por la palabra de Dios que sí, nosotros tenemos que pensar de nosotros como Dios piensa de nosotros. No que seamos soberbios, no que seamos altaneros, no que nos pensemos que somos mejor que nadie, no que nosotros pensemos que somos superiores y hay otras razas que son inferiores a nosotros, que ese es otro tema que después yo voy a discutir, pero mira lo que dice la palabra aquí. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, que no nos creamos mejores que nadie, pero sí que pensemos en la capacidad que nosotros tenemos y en lo que somos capaces de hacer por Él. ¿Y por qué habla de la fe ahí? Porque nosotros tenemos siempre que cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos que dar un paso de fe para iniciar lo que Él nos ha llamado a hacer. Créeme, cuando Dios me llamó a mí a dar conferencias, a predicar ante públicos grandes, yo tuve que dar un paso de fe bien grande porque yo era bien cobarde y no me atrevía a hablar delante de la gente. Pero Él me dijo que era así. Y es lo que Dios dice es porque Él
lo hace de esa manera. Quiero compartirte también otra escritura que es bien significante para todos nosotros, porque muchas veces nosotros tomamos excusas, tomamos eh, pensamientos que hemos acariciado en nuestra mente para justificar lo que no hacemos porque nosotros nos creemos incapaces. Y créeme, estamos haciendo mal. Porque la palabra claramente nos habla y nos dice lo siguiente. Esta tú la has escuchado muchas veces, esta escritura que te voy a leer, pero yo quiero que tú la leas, la estudies, la medites, profundices en ella y la apliques en este tema que estamos discutiendo en el día de hoy. La palabra nos dice lo siguiente en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Él me ha llamado a hacer, todo lo que Él me asigne, todo lo que Él me exponga, todo a lo que Él me someta, todo a lo que Él permita en mi vida. Dice la palabra que yo lo puedo todo porque Él me fortalece. Y hablando en el contexto de lo que estamos hablando en este día de hoy, todo lo que Él me asigne a hacer, yo lo puedo hacer porque Él me fortalece. Y Él me da la capacidad, Él me da las herramientas, Él me da el conocimiento y Él me da las formas de yo ejecutar eso que Él me llamó a hacer. Cuando nosotros sometemos lo que nosotros tenemos, lo que Él nos dio, lo que Él depositó en nosotros, lo sometemos a Dios, nosotros podemos derivar tanta satisfacción, podemos derivar gozo, pues aprendemos a desprendernos de lo que tenemos, aprendemos a negarnos a nosotros mismos, en otras palabras, no ser nosotros egoístas y decir primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre es para mí. Aprendemos a ser siervos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Aprendemos también a, como dice la palabra en el comienzo de la escritura, que Él dice en Génesis 12:2, para que lo busques. Él declaró sobre ti y sobre mí, porque eso era para todas las generaciones. La palabra se aplica a nosotros, dice que nosotros seamos de bendición. Él nos va a bendecir, pero no es para que nos quedemos con eso. Él nos va a bendecir, pero no es para que nosotros seamos gente que acumulemos la bendición. Él nos va a bendecir de la forma que Él nos bendiga, para que nosotros seamos de bendición a otras personas. Yo te exhorto a que tú pienses, analices, te sientes, le preguntes al Señor, le hables, le preguntes, le digas, Señor, tú me asignaste algo que todavía yo no sé ni lo entiendo. Revélame para yo poder hacer lo que tú me mandaste a hacer, para yo poder darte cuentas cuando yo vaya ante la presencia tuya en el juicio del trono blanco. Revélame, Señor, para yo empezar ahora, no dejarlo para mañana, empezar ahora a hacer lo que me toca. Revélame, Señor, para yo poder sentir la satisfacción de ver cómo prospera la gente, cómo mejora, cómo son bendecidos por causa de ese acto de obediencia y sumisión que yo hago a la instrucción que tú me das, Padre amado. Te pido, Dios amado, que me muestres, que me reveles, que me ayudes para yo hacer tu perfecta voluntad en la vida. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito a que ores conmigo ahora para que te unas a la familia de Dios. Dios en su eterna misericordia y amor, escucha bien, en su eterna misericordia y amor, Él envió a su Hijo Jesús para darnos salvación y pudiéramos restablecer esa relación que se dañó por causa del pecado. Haz esta oración conmigo y acércate al Señor para que puedas conocer todo eso que tú tienes, cómo ponerlo al servicio de Él. Haz esta oración conmigo. Dios bueno y misericordioso,
Te amo, te bendigo. Te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús para darme salvación. Hoy yo decido dejar mi vida pasada. Hoy yo decido caminar en las promesas y en los pasos que tú estableciste para mí. Hoy yo quiero ser tu hijo y recibo, Padre, ese amor tuyo para yo seguir caminando en él el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Busca un lugar que te enseñe la palabra de Dios, que sea cristocéntrico, para que aprendas a poner y a someter tu vida a los planes perfectos que Dios tiene para ti. Bienvenido a la casa. Gracias por haber orado con nosotros para aceptar al Señor. Si tú deseas continuar escuchando estas enseñanzas, yo te invito a que te suscribas al canal y que toques la campanita para que cuando haya o suba un video, pues tú puedas verlo. Te pido que lo compartas con alguien que tú pienses que puede ser de bendición este tema. Y te pido que estés atento y atenta a lo que Dios tiene para ti y tiene para mí en los próximos programas. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en este día.